La noche del 25 de agosto de 1989 se desplegaba con una tranquilidad engañosa sobre el Aeropuerto Internacional Jinnah de Karachi. Las luces de la pista principal brillaban como una constelación terrestre, guiando el camino de los aviones que llegaban y partían en un ballet nocturno perfectamente coreografiado. En la terminal internacional, cientos de pasajeros transitaban con el cansancio habitual de quien se prepara para un viaje largo, arrastrando maletas y despidiéndose de sus familias con la certeza de que todo saldría según lo planeado. Nadie, absolutamente nadie en ese aeropuerto podía imaginar que en cuestión de minutos, uno de los misterios más desconcertantes de la aviación pakistaní estaba a punto de comenzar. El vuelo PK-404 de Pakistan International Airlines tenía programado su despegue para las 23:15 horas con destino a Islamabad, la capital del país. Era una ruta doméstica que la aerolínea nacional operaba múltiples veces al día, tan común y rutinaria como el amanecer. El avión asignado era un Fokker F-27 Friendship, matrícula APBBF, una aeronave de corto alcance con capacidad para 44 pasajeros que había servido fielmente a la flota de PIA desde mediados de la década de 1960. El Fokker F-27 era conocido en la industria por su fiabilidad inquebrantable, un caballo de batalla diseñado por los ingenieros holandeses de Fokker Aircraft Company, que había demostrado su valía en las condiciones más adversas alrededor del mundo. Esa noche, el capitán Khalid Mahmood ocupaba el asiento izquierdo de la cabina. A sus 47 años, Mahmood era considerado uno de los pilotos más experimentados de la aerolínea, con más de 12.000 horas de vuelo acumuladas en su bitácora personal. Había volado rutas comerciales desde las montañas del norte de Pakistán hasta los desiertos del sur, navegando tempestades monzónicas y vientos cruzados que habrían intimidado a pilotos menos curtidos. Sus colegas lo describían como un hombre meticuloso, casi obsesivo, con los procedimientos de seguridad, alguien que revisaba cada lista de verificación 2 veces y nunca dejaba nada al azar. En su chaqueta de uniforme llevaba un pequeño pin dorado, un reconocimiento de PIA por 20 años de servicio sin incidentes, un testimonio silencioso de su dedicación y profesionalismo. A su lado derecho, el primer oficial, Rashid Khan, de 34 años, completaba la tripulación de vuelo. Khan era relativamente nuevo en la ruta Karachi-Islamabad, pero llevaba más de 8 años volando para PIA y había acumulado 4.500 horas de experiencia en diversos tipos de aeronaves. Era conocido por su carácter afable y su capacidad para mantener la calma bajo presión. Esa noche, mientras completaban los preparativos previos al vuelo, Khan bromeaba con Mahmood sobre un partido de cricket que había visto el día anterior. Una conversación casual que contrastaba dramáticamente con la tensión que pronto llenaría esa cabina. En la cabina de pasajeros, 54 personas ocupaban sus asientos. Entre ellos, había empresarios que regresaban a la capital después de reuniones en Karachi, familias que visitaban parientes en Islamabad, estudiantes que volvían a sus universidades y turistas extranjeros fascinados por la rica historia de Pakistán. La mayoría leía periódicos o revistas, algunos charlaban en voz baja, otros ya se acomodaban para dormir durante el vuelo de aproximadamente 1 hora y media. Las azafatas, Ayesha Siddiqui y Fatima Noor, recorrían el pasillo realizando las verificaciones finales de seguridad, asegurándose de que los cinturones estuvieran abrochados y los respaldos en posición vertical. Eran rostros profesionales y sonrientes que transmitían la confianza de una operación de rutina, la misma que habían realizado cientos de veces antes.
A las 23:10 horas, 5 minutos antes de la hora programada de despegue, el capitán Mahmoud recibió autorización de la torre de control para iniciar los motores. Los dos turbopropulsores Rolls-Royce Dart cobraron vida con su característico zumbido, un sonido que para los veteranos de la aviación era música mecánica. Mahmoud y Khan procedieron con la lista de verificación previa al rodaje, un ritual sagrado en la aviación donde cada interruptor, cada indicador, cada sistema es verificado y confirmado verbalmente entre ambos pilotos. Presión de aceite, normal. Temperatura de los motores, dentro de parámetros. Sistemas hidráulicos, operativos, instrumentos de navegación, calibrados. Todo, absolutamente todo, indicaba que el APBBF estaba en perfectas condiciones para volar. La torre de control, ubicada en el edificio más alto del complejo aeroportuario, estaba ocupada por el controlador de tráfico aéreo Imran Baig, un profesional con 15 años de experiencia que esa noche supervisaba el tráfico nocturno. Baig había manejado miles de despegues y aterrizajes, coordinando el ballet aéreo con la precisión de un director de orquesta. A través de sus auriculares, escuchó la voz tranquila del capitán Mahmoud, solicitando permiso para rodar hacia la pista 25L. PK-404, autorizado rodar a pista 25L vía Taxiway Bravo, QNH Bindle 13, viento 280 grados a 8 nudos, respondió Baig con la eficiencia profesional de quien ha repetido estas instrucciones 1000 veces. Confirmado, pista 25L vía Bravo, QNH DIL 13, PK-404, repitió Mahmoud, y el Fokker comenzó su desplazamiento lento pero seguro hacia la pista de despegue. El rodaje transcurrió sin incidencias. El APBBF avanzaba por las calles de rodaje iluminadas, siguiendo las líneas amarillas pintadas en el asfalto como un tren invisible sobre rieles. A través de las ventanillas, los pasajeros podían ver las luces del aeropuerto parpadeando en la oscuridad, otros aviones esperando su turno, vehículos de servicio desplazándose entre las aeronaves como hormigas trabajadoras. Era una escena que se repetía en aeropuertos de todo el mundo cada noche, la coreografía perfecta de la aviación moderna. A las 23:18 horas, 3 minutos después de la hora programada, el Fokker F-27 se detuvo en el punto de espera de la pista 25L. Mahmoud y Khan realizaron la lista de verificación final antes del despegue. Flaps configurados para despegue. Compensadores ajustados, potencia de motores verificada, instrumentos de vuelo comprobados una última vez. Cada ítem era confirmado con la disciplina militar que caracterizaba a los pilotos experimentados. En la cabina de pasajeros, las azafatas ocuparon sus asientos para el despegue, demostrando con sus cinturones cómo debían estar abrochados, aunque la mayoría de los pasajeros ya conocía el procedimiento de memoria. PK-404, autorizado despegue pista 25L. Viento 270 grados a 10 nudos, transmitió Baig desde la torre. Era una noche clara, con visibilidad excelente de más de 10 kilómetros, condiciones ideales para un despegue nocturno. Autorizado despegue pista 25L, PK-404, confirmó Mahmoud, y con un movimiento suave pero decidido, empujó las palancas de potencia hacia adelante. Los motores Rolls-Royce rugieron aumentando su potencia, y el Fokker comenzó su carrera de despegue acelerando progresivamente a lo largo de los 3.200 metros de asfalto que tenía por delante. Dentro de la cabina, Mahmoud mantenía sus ojos fijos en los instrumentos mientras sentía la aceleración presionarlo contra su asiento. El primer oficial Khan monitoreaba la velocidad. 80 nudos, 100 nudos, BP1, anunció, indicando que habían alcanzado la velocidad de decisión, el punto a partir del cual el despegue debía continuar incluso si ocurría una emergencia. Rotate, anunció Khan unos segundos después, al alcanzar la velocidad de rotación.
Mahmud tiró suavemente del yugo y el morro del Fokker se elevó hacia el cielo nocturno de Karachi. A las 23:19 horas y 45 segundos, las ruedas principales del AP-BBF se separaron del asfalto. El vuelo PK-404 estaba oficialmente en el aire. Los primeros segundos del ascenso fueron perfectamente normales. El Fokker ganaba altitud a razón de 1.200 pies por minuto, una tasa de ascenso estándar para este tipo de aeronave. Mahmud ordenó retraer el tren de aterrizaje y Khan accionó la palanca correspondiente. A través de las ventanillas, los pasajeros podían ver las luces de Karachi alejándose progresivamente, la ciudad extendiéndose como un tapiz luminoso hacia el horizonte. En la torre de control, Baig observaba el pequeño punto verde que representaba al PK-404 en su pantalla de radar, moviéndose exactamente según lo previsto. Pero entonces, a las 23:21 horas, exactamente 1 minuto y 15 segundos después del despegue, cuando el Fokker alcanzaba una altitud de aproximadamente 3.000 pies sobre el nivel del mar, ocurrió algo que nadie esperaba. Algo que desafiaría toda lógica, algo que transformaría esta rutinaria noche de viernes en un enigma que perseguiría a la aviación pakistaní durante décadas. Y lo que sucedió en los siguientes segundos plantearía una pregunta que aún hoy sigue sin una respuesta definitiva. ¿Cómo puede un avión simplemente desvanecerse del cielo sin dejar rastro? El primer indicio de que algo extraordinario estaba ocurriendo llegó de la forma más desconcertante posible: el silencio. A las 23:21 horas y 18 segundos, el controlador Imran Baig observaba la pantalla de su radar como lo había hecho miles de veces antes, esperando que el vuelo PK-404 continuara su ascenso normal hacia los 15.000 pies, la altitud de crucero asignada para el relativamente corto trayecto a Islamabad. El protocolo estándar requería que el capitán Mahmud reportara al alcanzar 5.000 pies, un punto de verificación rutinario en la fase de ascenso inicial. Baig esperaba escuchar la voz familiar de Mahmud en cualquier momento, confirmando altitud y solicitando clearance para continuar el ascenso. Pero esa comunicación nunca llegó. En su lugar, algo completamente inesperado sucedió en la pantalla de radar frente a Baig. El pequeño punto verde que representaba al PK-404, ese mismo punto que segundos antes avanzaba con la regularidad de un metrónomo hacia el norte, comenzó a comportarse de manera extraña. Primero, pareció temblar ligeramente en la pantalla, como si la señal del transponder del avión estuviera experimentando algún tipo de interferencia. Baig se inclinó hacia adelante, entrecerró los ojos, pensando que quizás era un problema con su equipo de radar, pero luego, ante sus ojos incrédulos, el eco del radar comenzó a desvanecerse gradualmente, perdiendo intensidad con cada barrido del radar, hasta que, en cuestión de segundos, simplemente desapareció por completo de la pantalla. Baig sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. En sus 15 años como controlador de tráfico aéreo, había visto fallas de transponder, había visto aeronaves perder comunicación temporalmente, había manejado emergencias donde los pilotos estaban demasiado ocupados para hablar por radio, pero nunca, absolutamente nunca, había visto a un avión simplemente desaparecer del radar de esta manera, como si se hubiera evaporado en el aire. Su mente de profesional comenzó a procesar posibilidades: falla completa del sistema eléctrico del avión, interferencia atmosférica extrema, mal funcionamiento del radar. Con la calma forzada que da el entrenamiento profesional, Baig presionó el botón de transmisión de su radio. PK-404, Karachi Control, confirme altitud y posición. Esperó. Silencio. Solo el característico siseo estático de la frecuencia de radio. PK-404, Karachi Control, ¿me recibe? Nuevamente, nada.
El silencio de la radio era absoluto, perturbador. Baig ajustó rápidamente su equipo, verificando que no hubiera un problema de su lado. Todo funcionaba perfectamente. Cambió a la frecuencia de emergencia 121.5 MHz. PK-404, si me recibe en emergencia, transmita en cualquier frecuencia. El silencio persistía, denso y amenazante, como una niebla que se cierne sobre un pantano. En ese momento, a las 23:22 horas, apenas 3 minutos después del despegue, Baig tomó la decisión de escalar la situación. Activó el protocolo INCERFA, la fase de incertidumbre en la jerga de la aviación, el primer nivel de alerta cuando existe duda sobre la seguridad de una aeronave. Giró en su silla hacia su supervisor de turno, el veterano controlador Rashid Ahmed, quien estaba revisando planes de vuelo en un escritorio cercano. «Señor, tenemos una situación con el PK-404. Perdí contacto radar y radio. El eco simplemente desapareció de la pantalla», reportó Baig, su voz traicionando apenas un matiz de la ansiedad que comenzaba a crecer en su pecho. Ahmed se levantó inmediatamente y se acercó a la consola de Baig. Sus ojos, acostumbrados a leer pantallas de radar por más de 2 décadas, escanearon rápidamente el display. El espacio aéreo donde debería estar el PK-404 estaba completamente vacío. No había eco primario, no había eco secundario del transponder. Era como si el avión nunca hubiera existido. «¿Cuándo fue el último contacto?», preguntó Ahmed. «Hace aproximadamente 1 minuto, señor. El avión acababa de despegar. Estaba en ascenso normal, y luego el eco comenzó a desvanecerse hasta desaparecer completamente», respondió Baig. Ahmed, con la experiencia de quien ha visto casi todo en la aviación, sabía que esto no era normal, en absoluto. Ordenó a Baig que continuara intentando establecer contacto mientras él verificaba los radares de respaldo y consultaba con otros controladores en la sala. El aeropuerto de Karachi contaba con sistemas de radar redundantes, precisamente para situaciones como esta. Ahmed corrió hacia la consola de radar secundario, operada por el controlador Mansur Ali. «Mansur, ¿tienes el PK-404 en tu pantalla?», preguntó con urgencia. Mansur, que había estado monitoreando tráfico en otra sección del espacio aéreo, rápidamente buscó en su display. «Negativo, señor. No tengo eco del PK-404. ¿Cuál era su última posición conocida?», respondió, la preocupación evidente en su voz. Ahmed proporcionó las coordenadas aproximadas donde Baig había perdido el contacto. Mansour expandió esa sección de su pantalla, aumentando la ganancia del radar para detectar incluso los ecos más débiles. Nada. El espacio aéreo estaba vacío. «Era imposible», pensó Mansur. «Un Fokker F-27 es una aeronave relativamente grande, con una sección transversal de radar considerable. Incluso si todos los sistemas eléctricos del avión hubieran fallado simultáneamente, el radar primario todavía debería detectar el reflejo de las ondas de radio en la estructura metálica del avión. Pero allí no había nada, solo el negro vacío del espacio aéreo despejado. Mientras tanto, en la cabina del PK-404, si aún existía, el capitán Mahmoud y el primer oficial Khan enfrentaban su propia realidad. Aunque nadie en tierra lo sabía en ese momento, las grabaciones de la caja negra revelarían después una escena que desafiaría toda comprensión, porque lo que estaba ocurriendo dentro de esa cabina no podía explicarse con la lógica convencional de la aviación. Las 23:21:20, según el registro de tiempo de la grabadora de voz de cabina que después sería recuperada, la voz del capitán Mahmoud se escuchó claramente. «Rashid, ¿estás viendo esto?». Había una nota de confusión en su voz, algo inusual para un piloto de su experiencia. «No lo entiendo, capitán. Los instrumentos no tienen sentido»,
respondió Khan, su voz revelando una perplejidad creciente. El altímetro marca que estamos descendiendo, pero el indicador de velocidad vertical muestra ascenso. El horizonte artificial está oscilando, y mira el compás. Está girando como si estuviéramos en un viraje cerrado, pero el giro coordinador está centrado. Las palabras de Khan describían una situación que los pilotos llaman desorientación espacial extrema, pero con un giro perturbador. No eran los pilotos quienes estaban desorientados, sino los instrumentos mismos los que proporcionaban información contradictoria e imposible. Mahmoud, con décadas de experiencia, intentó aplicar el procedimiento estándar para falla de instrumentos, confiar en el vuelo visual y los instrumentos de respaldo. Estamos en una noche clara. Tengo referencia visual de las luces de la ciudad abajo. Mantenemos actitud de ascenso. Voy a intentar contactar a control, declaró Mahmoud, su voz recuperando el tono profesional de comando. Presionó el botón de transmisión de su radio. Karachi Control, PK404, experimentando falla múltiple de instrumentos. Solicitamos vectores de emergencia. Esperó la respuesta. Pero lo que escuchó por los auriculares no fue la voz del controlador Bike, sino algo completamente inesperado. Estática, sí, pero debajo de la estática, algo más. Un tono, una especie de zumbido de baja frecuencia que modulaba como si fuera un patrón. Control no responde. La radio parece estar transmitiendo, pero solo recibo interferencia, reportó Mahmoud a Khan. Khan intentó sintonizar frecuencias alternas, incluyendo la de emergencia, pero todas producían el mismo resultado. Ese zumbido extraño bajo la estática era como si algo estuviera bloqueando todas las comunicaciones de radio del avión. Entonces, a las 23:21:58, según la grabadora, ocurrió algo que congelaría la sangre de cualquiera que después escuchara la grabación. La voz de Mahmoud, habitualmente calmada y controlada, adquirió un matiz de genuina alarma. «Rashid, las luces de la ciudad están desapareciendo. ¿Las ves?» Khan debió haber mirado por su ventana lateral porque su respuesta llegó inmediatamente cargada de incredulidad. «No es posible. Es como si la ciudad se estuviera apagando sección por sección». «Pero eso no tiene sentido, capitán. No puede haber un apagón de esta magnitud tan rápido». Y entonces, apenas 2 segundos después, la voz de Mahmoud, ahora con un tono que solo puede describirse como asombro mezclado con miedo. «No se están apagando, Rashid. Nos estamos alejando, pero los instrumentos seguimos marcando la misma altitud. Esto es imposible». La grabadora de voz capturó los siguientes 15 segundos en un silencio tenso, solo interrumpido por los pitidos de las alertas de los instrumentos y el rugido constante de los motores. Luego la voz de Khan casi en un susurro: «Capitán, mire hacia arriba». Y Mahmoud, después de una pausa: «Dios mío». Pero la grabadora no capturó qué era lo que ambos pilotos estaban viendo sobre ellos. Qué espectáculo imposible se desarrollaba arriba de la cabina del Fokker F-27 que había dejado sin palabras a 2 profesionales experimentados. Y justamente cuando parecía que Mahmoud iba a describir lo que veía, a las 23:22:31, la grabación se llenó de un sonido agudo y penetrante, casi como un chillido electrónico, y luego silencio absoluto. La grabadora de voz de cabina había dejado de funcionar. En tierra, la situación escalaba rápidamente hacia una emergencia total. A las 23:24 el supervisor Ahmed activó el protocolo Alerfa, la fase de alerta, indicando que existía aprensión respecto a la seguridad de la aeronave y sus ocupantes. Contactó inmediatamente al gerente de operaciones del aeropuerto y al representante de PIA en el aeropuerto. Las palabras que usó fueron medidas pero claras.
Hemos perdido completamente el contacto con el vuelo PK-404, sin radar, sin radio. Última posición conocida aproximadamente 10 millas náuticas al norte del aeropuerto, 3.000 pies de altitud. Hora de pérdida de contacto, 23:21 horas. La noticia se propagó por el aeropuerto con la velocidad de un incendio. En cuestión de minutos, personal de emergencia comenzó a movilizarse. Los equipos de rescate y extinción de incendios del aeropuerto fueron alertados y puestos en espera. La policía aeroportuaria fue notificada. Se estableció contacto con hospitales cercanos. Pero todos enfrentaban el mismo problema fundamental. No sabían dónde buscar. Un avión había desaparecido en una noche clara, en perfectas condiciones meteorológicas, apenas minutos después del despegue, y nadie tenía la menor idea de dónde podría estar. ¿Pero qué había visto la tripulación en sus últimos momentos de comunicación? ¿Y por qué todos los sistemas del avión parecían haber fallado simultáneamente de una manera que desafiaba toda explicación técnica? A las 23:28 horas, apenas 7 minutos después de la pérdida de contacto con el PK-404, el centro de control del Aeropuerto Internacional Jinnah se había transformado en un hervidero de actividad frenética. El protocolo de TRESFA, la fase de peligro, fue activado oficialmente por el supervisor Rashid Ahmed, indicando que la aeronave y sus ocupantes probablemente se encontraban en peligro grave e inminente. Esta declaración desencadenó una cascada de procedimientos de emergencia que involucraban no solo al aeropuerto, sino a múltiples agencias gubernamentales. El coronel Amir Malik, coordinador de emergencias aeronáuticas de la Autoridad de Aviación Civil de Pakistán, fue despertado en su residencia por una llamada telefónica urgente. Con más de 25 años de experiencia militar y civil en aviación, Malik había manejado numerosas emergencias aéreas, desde secuestros hasta fallas mecánicas catastróficas. Pero mientras escuchaba el reporte inicial de Ahmed por teléfono, sintió que algo en esta situación era fundamentalmente diferente. «Repita eso, por favor. ¿Dice que el avión simplemente desapareció del radar?», preguntó Malik, asegurándose de haber entendido correctamente. «Afirmativo, señor. No fue una pérdida gradual de señal como en un descenso controlado o una falla progresiva. El eco literalmente se desvaneció en cuestión de segundos. Y no hemos recibido ninguna llamada de emergencia, ningún código de transponder de emergencia, nada», respondió Ahmed. Malik llegó al aeropuerto a las 23:52 horas, apenas 24 minutos después de la llamada, un tiempo récord considerando el tráfico nocturno de Karachi. Inmediatamente estableció un centro de comando de emergencias en una sala de conferencias adyacente a la torre de control. Su primera acción fue solicitar la verificación de todos los sistemas de radar y comunicaciones del aeropuerto. «Necesito saber con absoluta certeza que nuestros equipos están funcionando correctamente antes de proceder con cualquier suposición sobre lo que le ocurrió a ese avión», ordenó a un equipo de técnicos de mantenimiento que había sido convocado de emergencia. Los técnicos, liderados por el ingeniero jefe Asad Raza, comenzaron una revisión exhaustiva de los sistemas. Verificaron calibraciones, revisaron logs de sistema, ejecutaron diagnósticos completos. A las 00:17 horas del 26 de agosto, Raza reportó sus hallazgos. «Coronel Malik, todos los sistemas están operando dentro de parámetros normales. Los radares primario y secundario funcionan correctamente. Las radios están transmitiendo y recibiendo sin problemas. Hemos verificado con otros aviones en el área y las comunicaciones son claras. No hay nada, absolutamente nada, mal con nuestro equipo». La conclusión era inevitable y profundamente perturbadora. El problema no estaba en tierra, sino con el propio avión.
Mientras tanto, se había despachado un avión de búsqueda. Un C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Pakistán despegó a las 23:45 horas, equipado con radar de búsqueda avanzado y sistemas de visión nocturna. Su misión, sobrevolar la última posición conocida del PK-404 y el corredor aéreo que el Fokker debería haber seguido hacia Islamabad. El comandante del C-130, el mayor Tariq Aziz, era un piloto de búsqueda y rescate experimentado que había participado en docenas de operaciones de recuperación en las montañas del norte de Pakistán. Aziz y su tripulación volaron un patrón de búsqueda sistemático, comenzando desde la última posición conocida del PK-404 y expandiéndose en círculos concéntricos. Sus potentes reflectores barrían el terreno debajo, iluminando campos agrícolas, carreteras rurales y algunas zonas residenciales dispersas. El operador de radar del C-130 mantenía sus ojos pegados a la pantalla, buscando cualquier anomalía, cualquier señal de restos de aeronave, pero incluso con su equipo de última generación no encontraron nada, ningún rastro de fuego, ningún eco de radar inusual, ninguna señal de emergencia. Era como si el Fokker F-27 se hubiera evaporado literalmente del cielo. A las 01:30 horas, la búsqueda aérea inicial se suspendió temporalmente debido a limitaciones de combustible, programándose reanudarla al amanecer. El mayor Aziz reportó personalmente a Malik: «Señor, hemos cubierto un área de 100 millas náuticas cuadradas alrededor de la última posición conocida. Radar no detectó nada. Visual no reveló indicios de impacto. Es como si el avión nunca hubiera estado allí». Malik escuchó el reporte con el ceño fruncido. Su mente analítica rechazaba la imposibilidad de la situación. Un avión de 20 toneladas con 54 personas a bordo no podía simplemente desaparecer sin dejar rastro. En la sede de Pakistan International Airlines, la situación desencadenó su propio tipo de crisis. El director de operaciones de vuelo, capitán retirado Hamza Butt, convocó una reunión de emergencia con los jefes de mantenimiento, operaciones y seguridad de la aerolínea. Necesitaban respuestas que proporcionara a las familias que pronto comenzarían a llegar al aeropuerto exigiendo información sobre sus seres queridos. Butt revisó personalmente el registro de mantenimiento del APBBF. El Fokker había pasado su última inspección programada hacía apenas 3 días. Todos los sistemas habían sido declarados operativos. No había discrepancias pendientes, ninguna queja de la tripulación sobre anomalías en vuelos previos. El jefe de mantenimiento, Iqbal Hussain, un ingeniero aeronáutico con 30 años de experiencia, estaba desconcertado. «Señor, ese avión estaba en condiciones impecables. Yo, personalmente, supervisé la última inspección mayor hace 2 meses. Motores, sistemas eléctricos, hidráulicos, controles de vuelo, todo fue revisado y aprobado. La posibilidad de una falla catastrófica simultánea de múltiples sistemas es estadísticamente casi imposible», argumentó Hussain, su voz cargada de frustración profesional. Butt entonces planteó la pregunta que nadie quería considerar. ¿Qué hay de la posibilidad de sabotaje o acto terrorista? El silencio que siguió fue denso y prolongado. Pakistán, en 1989, no era ajeno al terrorismo. El país enfrentaba tensiones internas y externas. La posibilidad de que el PK-404 hubiera sido objetivo de un acto terrorista no podía descartarse. Butt ordenó que se revisaran los registros de todos los pasajeros y tripulación, que se verificara la carga del avión y que se interrogara al personal de tierra que había preparado la aeronave. Las agencias de inteligencia fueron discretamente notificadas.
El Inter-Services Intelligence, la agencia de inteligencia de Pakistán, envió agentes al aeropuerto para investigar la posibilidad de un atentado. Revisaron las listas de pasajeros buscando nombres sospechosos, examinaron registros de equipaje facturado, entrevistaron al personal de seguridad que había escaneado a los pasajeros antes del embarque, pero no encontraron nada alarmante. Los 54 pasajeros parecían ser personas comunes, familias, profesionales, estudiantes. No había perfiles que encendieran alarmas de seguridad. A las 02:45 horas comenzaron a llegar las primeras familias al aeropuerto. Habían sido notificadas de la situación por PIA, siguiendo protocolos de emergencia. Una sala VIP fue habilitada para recibirlas, con consejeros de crisis y personal de la aerolínea disponibles para proporcionar información y apoyo. Pero la información era dolorosamente escasa. Todo lo que podían decir era que el avión había perdido contacto poco después del despegue y que se estaba realizando una búsqueda activa. Entre las familias estaba Zainab Qureshi, esposa del capitán Khalid Mahmood. Cuando recibió la llamada de PIA, informándole sobre la situación, su primer pensamiento fue que debía haber un error. Su esposo era el piloto más meticuloso que conocía, un hombre que vivía y respiraba aviación, que revisaba procedimientos de seguridad incluso en casa. «Tiene que haber un malentendido», insistía a los representantes de la aerolínea, sus manos temblando mientras sostenía una taza de té que no bebería. «Khalid siempre me llama cuando aterriza, siempre. En 20 años de matrimonio, nunca ha olvidado llamar. Él está bien, tiene que estar bien». También estaba presente Muhammad Tariq, un empresario textil de Karachi, cuyo hijo de 28 años, Bilal, viajaba en el PK-404 para una reunión de negocios en Islamabad. Tariq había intentado persuadir a Bilal de posponer el viaje un día. Tenían asuntos familiares que atender, pero su hijo había insistido en tomar ese vuelo específico. Ahora, sentado en la sala VIP, con el rostro entre las manos, Tariq reproducía mentalmente esa conversación una y otra vez, torturándose con el qué hubiera pasado si. A su lado, su esposa Rabia sollozaba silenciosamente, aferrándose a una fotografía de Bilal que había traído consigo. El coronel Malik visitó brevemente la sala de familias alrededor de las 03:00 horas. Era una de las partes más difíciles de su trabajo, enfrentar a las personas cuyas vidas habían sido destrozadas por un desastre aéreo. Pero esta vez era aún más complicado porque no podía ofrecerles ninguna certeza, ninguna explicación. «Les aseguro que estamos empleando todos los recursos disponibles para localizar la aeronave», les dijo, su voz firme pero compasiva. «Tenemos equipos en el aire y en tierra. La Fuerza Aérea, el Ejército, todos están involucrados en la búsqueda. No descansaremos hasta tener respuestas». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Malik sabía que la situación era sin precedentes. En su interior comenzaba a formarse una pregunta perturbadora. ¿Era posible que estuvieran buscando en el lugar equivocado? ¿Qué si el avión no estaba donde deberían buscarlo? La última comunicación de la grabadora de voz, que había sido recuperada de la estación de grabación en tierra y que registraba las transmisiones de radio del avión, había capturado esas palabras enigmáticas del capitán Mahmoud. «Nos estamos alejando. Esto es imposible. ¿Alejando hacia dónde? ¿Cómo podía un avión alejarse de su posición sin que los instrumentos lo reflejaran?» A las 04:00 horas, Malik convocó una reunión de estrategia con todos los jefes de departamento involucrados en la búsqueda. En la sala de conferencias desplegó un mapa aeronáutico de gran escala del área metropolitana de Karachi y sus alrededores,
Con un marcador rojo, trazó la trayectoria de despegue del PK-404 y marcó con una X la última posición conocida. «Caballeros, necesitamos pensar fuera de los parámetros convencionales», comenzó. «Este no es un accidente típico. La aeronave no emitió señal de emergencia. No hubo reporte de falla mecánica. Los motores aparentemente funcionaban normalmente según la última grabación, y sin embargo desapareció». El meteorólogo del aeropuerto, Dr. Farhan Abbasi, fue consultado sobre condiciones atmosféricas inusuales que pudieran explicar el fenómeno. «Coronel, revisé todos los datos meteorológicos de esa noche: cielo despejado, visibilidad excelente, sin actividad tormentosa, sin turbulencia significativa reportada, presión atmosférica estable, temperatura y humedad dentro de rangos normales». No había absolutamente nada en las condiciones meteorológicas que pudiera causar una anomalía de este tipo, reportó Abbasi, claramente frustrado por no poder ofrecer una explicación desde su campo de expertise. Entonces el ingeniero jefe de PIA, Iqbal Hussein, planteó una teoría que parecía salida de una novela de ciencia ficción, pero que era técnicamente posible. ¿Y si experimentaron una falla eléctrica total catastrófica? Todos los sistemas eléctricos, todas las radios, todos los instrumentos, el transponder, todo apagándose simultáneamente. Eso explicaría por qué desaparecieron del radar secundario y por qué no pudieron comunicarse. Malik consideró esta posibilidad. Pero eso no explicaría por qué también desaparecieron del radar primario. El radar primario no depende de los sistemas eléctricos del avión, simplemente refleja ondas de radio en la estructura metálica. Un Fokker F-27, incluso completamente sin energía eléctrica, seguiría siendo visible en el radar primario. La sala quedó en silencio mientras cada persona procesaba esta realidad incómoda. El mayor Asís, que había volado la misión de búsqueda inicial, rompió el silencio. «Señor, permítame plantear algo que todos estamos pensando pero nadie quiere decir. ¿Y si el avión ya no está intacto? Si se desintegró en el aire, los fragmentos serían pequeños, difíciles de detectar en radar, especialmente cayendo sobre terreno irregular o agua». Era una posibilidad sombría, pero que debía considerarse. Malik ordenó expandir la búsqueda para incluir toda la costa de Karachi y las aguas del mar Arábigo al suroeste de la ciudad. Si el avión había experimentado algún tipo de desintegración estructural en vuelo, los vientos predominantes de esa noche podrían haber llevado los restos hacia el mar. La Marina de Pakistán fue contactada para despachar buques de patrulla y helicópteros de búsqueda marítima al amanecer. Pero había otro elemento en las últimas grabaciones que seguía inquietando a Malik. Las palabras del primer oficial Khan: «Capitán, mire hacia arriba», y la respuesta de Mahmud: «Dios mío». ¿Qué habían visto? Malik ordenó que se recuperaran todas las grabaciones de comunicaciones de esa noche, no solo del PK-404, sino de todos los aviones que estuvieran en el área. Quería saber si algún otro piloto había reportado algo inusual, cualquier anomalía visual o de instrumentos. A las 05:30 horas, cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a iluminar el horizonte sobre Karachi, un equipo de analistas había revisado todas las grabaciones disponibles y encontraron algo. El vuelo comercial BA-795 de British Airways, un Boeing 747 que había despegado de Karachi rumbo a Londres, aproximadamente 15 minutos después del PK-404, había hecho un comentario curioso durante su ascenso. La voz del capitán británico, en una transmisión rutinaria a control, había mencionado: «Control, BA-795 reporta un fenómeno visual inusual al noreste de nuestra posición actual, altitud aproximada 15.000 pies. Parece ser algún tipo de destello luminoso o aurora, pero la duración fue muy breve, apenas unos segundos».
solo informativo, no representa peligro para nuestra aeronave. El controlador en servicio en ese momento había anotado el reporte, pero no le dio mayor importancia, asumiendo que podría haber sido un meteoro o algún fenómeno atmosférico menor. Pero ahora, a la luz de la desaparición del PK-404, ese destello luminoso adquiría un significado potencialmente crucial. Malik ordenó contactar inmediatamente a British Airways para obtener una entrevista detallada con la tripulación del BA-795. Necesitaban saber exactamente qué habían visto, a qué hora exacta, en qué dirección y altitud. Mientras el sol comenzaba a elevarse sobre el mar Arábigo, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras, equipos de búsqueda terrestres iniciaban operaciones en el área al norte del aeropuerto. Helicópteros militares sobrevolaban campos, carreteras y aldeas rurales. Patrullas terrestres del ejército peinaban áreas accidentadas. Pescadores en la costa fueron interrogados sobre si habían visto algo inusual durante la noche. Pero las horas pasaban y el misterio solo se profundizaba. No había restos, no había testigos, no había explicación. El vuelo PK-404 había desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido. Y mientras las familias en el aeropuerto se aferraban a una esperanza que se desvanecía con cada hora que pasaba, los investigadores enfrentaban una verdad aterradora. Estaban lidiando con algo que desafiaba todo lo que sabían sobre aviación. Pero el verdadero shock aún estaba por llegar, porque lo que descubrirían en las siguientes horas plantearía preguntas que ni la ciencia ni la lógica parecían capaces de responder. El amanecer del 26 de agosto de 1989 trajo consigo una revelación que transformaría completamente la naturaleza de la búsqueda y sacudiría los cimientos de lo que los investigadores creían saber sobre el caso. A las 06:47 horas, un agricultor llamado Ahmed Durrani, que trabajaba sus campos de trigo a aproximadamente 35 millas náuticas al noreste del aeropuerto de Karachi, hizo un descubrimiento extraordinario que reportaría a las autoridades locales y que eventualmente llegaría al centro de comando de emergencias. Durrani, un hombre de 52 años que había trabajado esas tierras toda su vida, estaba inspeccionando su campo cuando notó algo que no debería estar allí: un objeto metálico parcialmente enterrado en la tierra suelta. Al acercarse, reconoció inmediatamente lo que era: una pieza de equipaje, una maleta de color azul marino que parecía haber impactado el suelo con considerable fuerza, enterrándose parcialmente. Pero lo que hizo que el corazón de Durrani se acelerara no fue la maleta en sí, sino la etiqueta de equipaje que aún estaba adherida a ella. Con letras claras se leía: PIA, PK-404, KHIISB. Durrani corrió a su casa y llamó a la policía local. A las 07:15 horas, oficiales de policía llegaron al campo y confirmaron el hallazgo. La maleta fue fotografiada in situ antes de ser cuidadosamente recuperada. Al abrirla, encontraron ropa de hombre, artículos de tocador y documentos de identificación que pertenecían a un pasajero del vuelo desaparecido, Bilal Tariq, el joven empresario cuyo padre esperaba desesperadamente noticias en el aeropuerto. La noticia del hallazgo llegó al coronel Malik a las 07:32 horas. Inmediatamente ordenó que se desplegaran equipos de búsqueda intensiva en esa área. Si había una maleta, razonó, podría haber más restos del avión. Helicópteros fueron redirigidos, equipos terrestres movilizados hacia la zona. Pero aquí es donde la situación tomó un giro que nadie podía haber anticipado, porque en las siguientes 3 horas lo que encontraron desafiaría toda lógica. A las 08:20 horas, aproximadamente media milla de la primera maleta, se encontró otro objeto, un asiento de pasajero del Fokker F-27, completo con su estructura metálica y tapicería.
Estaba en condición relativamente buena, no mostraba signos de fuego o daño extremo por impacto. A las 09:05 horas apareció un tercer hallazgo, varios paneles del fuselaje, también en condición sorprendentemente intacta. A las 09:40 horas, más equipaje, esta vez 3 maletas dispersas en un radio de 200 metros. Cada nuevo descubrimiento era fotografiado, catalogado y su posición GPS registrada meticulosamente. Pero lo que desconcertaba profundamente a los investigadores era el patrón de dispersión. Los objetos no estaban distribuidos de manera consistente con un impacto de alta velocidad contra el suelo o una desintegración en vuelo típica. En un accidente aéreo convencional, los restos se dispersan siguiendo la trayectoria de vuelo del avión y la influencia del viento, creando un campo de escombros elongado con una dirección clara. Pero estos objetos parecían estar distribuidos casi aleatoriamente, sin un patrón coherente. Algunos estaban separados por cientos de metros, sin nada entre ellos. El especialista en investigación de accidentes aéreos, comandante Said Akhtar, de la Autoridad de Aviación Civil, llegó al sitio a las 10:00 horas. Con más de 40 accidentes investigados en su carrera, Akhtar había visto prácticamente todos los tipos de patrones de impacto imaginables. Pero esto era diferente. Coronel Malik reportó por radio: estos objetos muestran daño por impacto, sí, pero no el tipo de daño que esperaríamos de una caída desde altitud de crucero, y la distribución no tiene sentido. Es como si los objetos hubieran sido depositados individualmente desde baja altitud, no como resultado de una desintegración estructural en vuelo. Malik ordenó expandir el perímetro de búsqueda a un radio de 10 millas alrededor del primer hallazgo, y entonces, a las 11:23 horas, ocurrió el descubrimiento que convertiría en este caso de un misterio desconcertante a algo absolutamente inexplicable. Un equipo de búsqueda que trabajaba en una zona boscosa a unas 6 millas del campo de Durrani encontró la sección de cola completa del Fokker F-27, incluyendo el timón vertical con el número de matrícula APBBF claramente visible. La cola estaba relativamente intacta, apoyada contra varios árboles como si hubiera sido colocada cuidadosamente allí. No había un cráter de impacto. No había árboles arrancados o destruidos por una trayectoria de colisión violenta. Los árboles alrededor de la cola estaban dañados. Sí, ramas rotas y corteza desprendida. Pero el patrón era inconsistente con un objeto que cae a alta velocidad desde gran altura. Era más compatible, según la evaluación preliminar de Akhtar, con un objeto que descendió mucho más lentamente, casi como si hubiera flotado hasta su posición final. Pero lo más perturbador aún estaba por descubrirse. Cuando los equipos de rescate examinaron cuidadosamente la sección de cola, no encontraron restos humanos, ninguno, ni siquiera fragmentos. La sección trasera del fuselaje, que en el Fokker F-27 contenía aproximadamente 12 asientos de pasajeros, estaba completamente vacía. Los asientos en sí estaban allí, algunos arrancados de sus rieles, pero otros aún firmemente sujetos, pero no había rastro de los pasajeros que deberían haber estado sentados allí cuando el avión se desintegró. A las 12:00 horas, Malik llegó personalmente al sitio del hallazgo de la cola. Caminó lentamente alrededor de la estructura retorcida, pero reconocible. Sus ojos de investigador profesional absorbiendo cada detalle. Se agachó para examinar los rieles de los asientos, buscando ¿qué? Evidencia de que los pasajeros habían sido arrancados por fuerzas aerodinámicas extremas. Pero los cinturones de seguridad en varios asientos aún estaban abrochados, colgando vacíos como recordatorios fantasmales de quienes deberían haber estado allí. «Esto no es posible», murmuró Akhtar, de pie junto a Malik.
En una desintegración en vuelo, los pasajeros permanecen con sus asientos o son encontrados cerca del punto de impacto de esa sección. No simplemente desaparecen. Malik no respondió inmediatamente. Su mente intentaba procesar lo imposible, reconciliar lo que sus ojos veían con lo que su experiencia y entrenamiento le decían que debería ser. Las búsquedas continuaron con intensidad renovada. Si habían encontrado la cola, el resto del avión tenía que estar cerca. Pero las horas siguientes solo profundizaron el enigma. A las 13:45 horas se localizó uno de los motores Rolls-Royce Dart, a unas 4 millas al oeste de la cola. El motor mostraba daño considerable, pero los ingenieros que lo examinaron notaron algo curioso. No había evidencia de que estuviera funcionando en el momento del impacto. Las palas del compresor no mostraban el tipo de daño característico de un motor bajo potencia que impacta el suelo. Era más consistente con un motor que se había detenido antes de la colisión. A las 15:20 horas apareció parte del ala derecha, enterrada en un campo de arroz inundado. A las 16:05 horas, secciones del fuselaje central. A las 17:30 horas, el tren de aterrizaje principal, pieza por pieza, el Fokker F-27, estaba siendo encontrado, disperso sobre un área de aproximadamente 30 millas cuadradas, pero 2 elementos críticos permanecían ausentes: la cabina de mando con los pilotos y los pasajeros. 54 personas habían desaparecido como si nunca hubieran existido. La cobertura mediática del caso había explotado. Reporteros de todo Pakistán y corresponsales internacionales descendieron sobre Karachi. Las teorías se multiplicaban en los periódicos y noticieros. Algunos especulaban sobre sabotaje. Otros sugerían una falla estructural catastrófica. Los más sensacionalistas hablaban de fenómenos paranormales o intervención extraterrestre. El gobierno pakistaní, bajo presión internacional y doméstica, formó una comisión especial de investigación liderada por el ministro de Aviación. En el aeropuerto, las familias vivían una agonía renovada con cada hallazgo. Cada pieza de equipaje recuperada era identificada y devuelta a las familias correspondientes. Un proceso doloroso que confirmaba que sus seres queridos habían estado en ese avión, pero que no proporcionaba respuestas sobre su destino. Zainab Qureshi, la esposa del capitán Mahmoud, se negaba a aceptar que su esposo hubiera muerto. «No han encontrado la cabina», insistía a cualquiera que escuchara. «Khalid está vivo. Sé que está vivo. Pueden sentir cuando su pareja está en peligro y yo no siento que él se haya ido». A las 18:45 horas del 26 de agosto, casi 20 horas después de la desaparición inicial, el coronel Malik convocó una conferencia de prensa en el aeropuerto. Frente a un mar de cámaras y micrófonos, con rostro grave y voz cuidadosamente controlada, hizo una declaración que sería transmitida por todo el mundo. «Podemos confirmar que hemos localizado restos substanciales del vuelo PK-404 de Pakistan International Airlines. La aeronave experimentó una desintegración estructural sobre el área al noreste de Karachi. Sin embargo, aún no hemos localizado a ninguno de los 54 ocupantes de la aeronave, ni hemos determinado la causa de la desintegración». La investigación continúa. Las preguntas de los reporteros fueron frenéticas. ¿Cómo es posible que no hayan encontrado cuerpos? ¿Fue un atentado terrorista? ¿Qué causó que el avión se desintegrara? Malik respondió con la cautela de un profesional que sabía que cada palabra sería escrutada. «No podemos especular sobre causas hasta que se complete la investigación. Estamos explorando todas las posibilidades. Y respecto a los ocupantes, la búsqueda continúa en un área expandida».
Pero esa noche, en la privacidad del centro de comando, Malik y su equipo enfrentaban una verdad que no podían compartir públicamente. Habían encontrado suficientes restos del avión para reconstruir aproximadamente un 60% de la estructura. Habían recuperado equipaje, objetos personales, incluso los chalecos salvavidas de debajo de los asientos. Pero de las 54 personas no había ni un solo rastro. Ni un cuerpo, ni un fragmento óseo, ni siquiera una prenda de ropa que no estuviera en una maleta. Era como si, en el momento de la desintegración, todos los ocupantes del avión simplemente se hubieran evaporado. Y entonces, a las 23:07 horas, exactamente 24 horas después de la desaparición del radar, llegó un reporte que cambiaría todo nuevamente. Un pastor de cabras en las montañas, al norte de Karachi, a más de 80 millas del área principal de búsqueda, reportó haber encontrado algo increíble en un valle remoto. Pero lo que describió era tan imposible, tan absolutamente contrario a toda lógica, que el oficial de policía que recibió el reporte inicialmente pensó que era una broma cruel o un engaño. Sin embargo, el hombre insistía y su sinceridad era innegable. Lo que aseguraba haber encontrado plantearía la pregunta más perturbadora de todas. ¿Era posible que algunas de las 54 personas perdidas aún estuvieran vivas? El pastor de cabras, un hombre llamado Yusuf Baloch, de aproximadamente 60 años, había pasado la noche del 25 de agosto en las montañas como lo hacía habitualmente, cuidando su rebaño en pastos remotos de la región montañosa al norte de Sindh. No tenía radio ni ninguna forma de conocer la tragedia que se había desarrollado cerca de Karachi. A la mañana del 26 de agosto, mientras guiaba a sus cabras por un sendero estrecho, que serpenteaba entre riscos rocosos, escuchó algo que le pareció fuera de lugar. Voces humanas, débiles pero claramente audibles, provenientes de un valle angosto abajo del sendero. Baloch era un hombre acostumbrado a la soledad de las montañas. Escuchar voces humanas en esta área remota era extremadamente inusual. Intrigado y algo preocupado de que pudieran ser viajeros en problemas, descendió cuidadosamente hacia el valle. Lo que encontró allí lo dejó paralizado de asombro. En una pequeña meseta rocosa, protegida parcialmente por un saliente de roca, había 3 personas, 2 hombres y una mujer, todos vistiendo ropa formal de ciudad, completamente fuera de lugar en ese entorno montañoso agreste. Los 3 parecían desorientados y en estado de shock. Cuando Baloch se acercó, la mujer fue la primera en verlo. «Por favor», dijo en urdú con voz temblorosa, «necesitamos ayuda. Estábamos en un avión. No sé cómo explicarlo. Y ahora estamos aquí». Baloch, aunque confundido, reconoció que estas personas estaban en peligro. Estaban a más de 3 horas de caminata del pueblo más cercano, sin agua, sin provisiones adecuadas y claramente traumatizados. Baloch les proporcionó agua de su cantimplora y algo de pan que llevaba consigo. Mientras los 3 bebían ávidamente, intentó obtener más información. «¿Qué avión? ¿Cuándo? ¿Qué pasó?», preguntó. El hombre mayor del grupo, que se identificó como Dr. Nasim Ahmad, un médico de 45 años, intentó explicar con palabras que parecían fallarle constantemente. «Estábamos en el vuelo de Pia a Islamabad. Despegamos de Karachi anoche, o creo que fue anoche. Después del despegue, hubo una luz brillante, tan intensa que no podíamos ver nada. Y luego estábamos aquí, en esta montaña. No sé cómo, no tiene sentido». Baloch, aunque no comprendía completamente lo que le decían, entendió que algo grave había ocurrido.
Dejó a los 3 supervivientes con instrucciones de no moverse y descendió rápidamente la montaña hasta el pueblo más cercano. Un viaje que normalmente le tomaba 2 horas, pero que completó en menos de hora y media corriendo la mayor parte del camino. Llegó al puesto de policía local a las 22:30 horas, exhausto pero urgente en su mensaje. El oficial de turno, inicialmente escéptico, finalmente decidió reportar la situación a sus superiores en Karachi, después de que Baloch proporcionara detalles consistentes y mostrara objetos que los supervivientes le habían dado como prueba. Tarjetas de embarque del vuelo PK-404. A las 23:07 horas, el reporte llegó al centro de comando donde el coronel Malik aún coordinaba las operaciones de búsqueda. Malik escuchó el reporte con una mezcla de esperanza desesperada y escepticismo profesional. ¿Supervivientes? ¿A 80 millas del área de búsqueda en las montañas? Era geográficamente imposible. El avión no podría haber alcanzado esa ubicación, dado su última posición conocida y la trayectoria de vuelo programada. Pero las tarjetas de embarque eran evidencia tangible que no podía ignorarse. Malik ordenó inmediatamente que un helicóptero militar fuera despachado al área con un equipo médico y de investigación. El helicóptero despegó a las 23:45 horas, volando a través de la noche hacia las coordenadas proporcionadas por la policía local. Llegaron al valle remoto a las 01:20 horas del 27 de agosto. Los reflectores del helicóptero iluminaron la meseta rocosa y efectivamente allí estaban. 3 personas, exactamente como Baloch había descrito. El equipo de rescate descendió rápidamente y los médicos comenzaron a evaluar el estado de los supervivientes. Los 3 estaban físicamente ilesos, sin lesiones aparentes, lo cual era extraordinario, considerando que supuestamente habían estado en un avión que se desintegró en vuelo. Mostraban signos de deshidratación leve y shock psicológico severo, pero nada más. El doctor Nasim Ahmad, la mujer identificada como señora Khadija Malik, una maestra de escuela de 38 años, y el tercer superviviente, un estudiante universitario de 22 años, llamado Hassan Iqbal, fueron cuidadosamente llevados al helicóptero y transportados de regreso a Karachi, aterrizando en el aeropuerto Jinnah a las 02:50 horas. Fueron llevados inmediatamente al Hospital Civil de Karachi, donde se les realizaron exámenes médicos exhaustivos. Físicamente estaban bien, milagrosamente bien. Pero sus relatos de lo que había ocurrido eran tan extraordinarios que los investigadores no sabían cómo procesarlos. El coronel Malik, junto con especialistas en investigación de accidentes y psicólogos, comenzó las entrevistas formales a las 08:00 horas del 27 de agosto. El doctor Nasim Ahmad fue el primero en ser entrevistado. Sentado en una habitación del hospital, con una taza de té caliente entre sus manos temblorosas, relató su experiencia. Estaba sentado en el asiento 14C, lado de ventana. Habíamos despegado normalmente. Podía ver las luces de Karachi abajo. Todo era completamente normal. Entonces, quizás 5 minutos después del despegue, vi algo por la ventana. Una luz, pero no como cualquier luz que haya visto antes. Era azulada, casi blanca, y crecía en intensidad rápidamente. ¿Qué pasó entonces?, preguntó Malik, tomando notas meticulosamente. Ahmad continuó. La luz se volvió cegadora. Cerré los ojos, pero aún podía verla a través de mis párpados. Sentí una sensación extraña, como si estuviera cayendo y flotando al mismo tiempo. No había sonido. El rugido de los motores simplemente se desvaneció. Y luego, cuando abrí los ojos, ya no estaba en el avión. Estaba en la montaña, con la señora Malik y el joven Hassan cerca de mí. Era de día. El sol estaba alto. Pero no tenía sentido porque había sido de noche apenas un momento antes.
la señora Khadija Malik proporcionó un relato notablemente consistente. Estaba leyendo una revista. De repente, la luz, tan brillante que solté la revista. Intenté mirar alrededor, ver si otros pasajeros también la veían, pero no podía ver nada excepto esa luz. Sentí como si mi cuerpo se estuviera desintegrando, convirtiéndose en nada. Y luego, instantáneamente, estaba en la roca fría de la montaña. No hubo transición. Un momento en el avión, el siguiente en la montaña. Pasé horas tratando de convencerme de que estaba soñando, pero era real. Hassan Iqbal, el estudiante, estaba visiblemente más traumatizado que los otros dos. Su relato incluía un detalle adicional perturbador. Después de la luz, cuando me di cuenta de que estaba en la montaña, miré alrededor buscando el avión, buscando a los otros pasajeros. Por un momento, juro que vi algo, como sombras de personas, cientos de ellas, flotando en el aire sobre el valle, pero cuando parpadeé, habían desaparecido. Probablemente estaba alucinando por el shock. Los investigadores enfrentaban un dilema sin precedentes. 3 testigos creíbles, consistentes en sus relatos, pero describiendo eventos que eran científicamente imposibles. No podían simplemente ser transportados instantáneamente desde un avión en vuelo a una montaña a 80 millas de distancia. Y sin embargo, aquí estaban, físicamente presentes, con tarjetas de embarque del vuelo desaparecido y ninguna explicación racional de cómo llegaron allí. La historia de los supervivientes fue compartida cautelosamente con las familias. Zainab Qureshi, esperando desesperadamente noticias de su esposo, el capitán Mahmoud, suplicó hablar con los supervivientes. Quizás habían visto algo, escuchado algo sobre la tripulación, pero cuando se le permitió reunirse brevemente con el doctor Ahmad, las noticias fueron desalentadoras. «Lo siento mucho, señora. Estaba sentado en la parte trasera del avión. No podía ver la cabina. Después de que comenzó la luz, todo sucedió tan rápido. No vi a la tripulación, no escuché ningún anuncio. Simplemente la luz y luego la montaña», explicó Ahmad con genuina compasión en su voz. La investigación técnica continuaba en paralelo. El equipo liderado por el comandante Said Akhtar había establecido un hangar en el aeropuerto donde todas las piezas recuperadas del Fokker F-27 estaban siendo meticulosamente catalogadas y ensambladas en lo que los investigadores llamaban un rompecabezas macabro. A las 14:00 horas del 27 de agosto, Akhtar presentó sus hallazgos preliminares a Malik y a la comisión de investigación. «Hemos recuperado aproximadamente el 65% de la estructura del avión», comenzó Akhtar, señalando fotografías y diagramas desplegados sobre una mesa grande. «Lo que es extraordinario es el patrón de daño. No es consistente con una explosión a bordo. No hay evidencia de sabotaje o dispositivo explosivo. No hay carbonización que sugiera fuego antes del impacto. Tampoco es consistente con falla estructural por fatiga de metal. No encontramos las fracturas características de ese tipo de fallo». «Entonces, ¿qué causó la desintegración?», preguntó un miembro de la comisión. Akhtar vaciló antes de responder. «La estructura parece haberse separado. Los puntos de fractura muestran que las secciones del avión se apartaron unas de otras, pero no con la violencia explosiva que esperaríamos. Es casi como si las uniones estructurales simplemente hubieran cedido simultáneamente, permitiendo que el avión se desmembrara en secciones relativamente intactas». Pero había otro descubrimiento que Akhtar había reservado para el final de su presentación. «Y hay algo más, algo que no puedo explicar.
hemos encontrado rastros de una sustancia desconocida en varios de los componentes recuperados. Es una especie de residuo microscópico que no corresponde a ningún material conocido utilizado en la construcción o mantenimiento de aeronaves. Los laboratorios están analizándolo, pero los resultados preliminares son desconcertantes. ¿Qué tipo de sustancia?, insistió Malik. Akhtar mostró fotografías de microscopio electrónico. A nivel molecular, muestra una estructura cristalina que no coincide con ningún elemento o compuesto en nuestras bases de datos. Los científicos que lo han examinado sugieren que podría ser algún tipo de material sintético extremadamente avanzado, pero no pueden determinar su origen o propósito. Se encuentra en concentraciones más altas en las áreas donde la estructura se fracturó. La noticia de los 3 supervivientes había filtrado a la prensa, y la cobertura mediática alcanzó niveles de frenesí. Reporteros acampaban fuera del hospital, esperando cualquier información. Las teorías conspirativas proliferaban. Experimentación militar secreta, fenómenos electromagnéticos inexplicables, incluso intervención de inteligencias no humanas. El gobierno pakistaní, preocupado por la histeria creciente y las implicaciones internacionales, impuso restricciones a la información que podía compartirse públicamente. A las 18:00 horas del 27 de agosto, se realizó una reunión de alto nivel en Islamabad que incluía al ministro de Aviación, representantes militares de alto rango y asesores científicos del gobierno. El coronel Malik fue convocado para presentar el estado de la investigación. En una sala segura del edificio del Ministerio de Defensa, expuso los hechos sin adornos. Un avión desaparecido del radar de manera inexplicable, encontrado desintegrado sobre un área vasta sin patrón coherente. 51 personas completamente desaparecidas sin rastro. 3 supervivientes con relatos de un evento que desafiaba las leyes de la física. Y evidencia material que incluía una sustancia de composición desconocida. Coronel Malik, dijo el general Iftikhar Khan, jefe del Estado Mayor del Ejército, necesito que me diga, con su experiencia profesional, ¿qué cree usted que ocurrió realmente? Malik, un hombre que había dedicado su vida a la aviación y que valoraba los hechos sobre la especulación, eligió sus palabras cuidadosamente. General, basándome solo en la evidencia física y testimonial disponible, me veo obligado a considerar posibilidades que están fuera del marco de referencia convencional de la investigación de accidentes aéreos. Lo que le ocurrió al PK-404 no se ajusta a ningún patrón conocido de falla mecánica, error humano o acto criminal. ¿Está sugiriendo que fue algo más?, preguntó el ministro de Aviación, claramente incómodo con la dirección de la conversación. Malik respondió con cautela profesional. Estoy diciendo que no tenemos una explicación convencional. Y hasta que tengamos una, debemos mantener todas las posibilidades abiertas, por improbables que parezcan. La reunión concluyó con decisiones importantes. La investigación continuaría, pero con clasificación de seguridad aumentada. Se consultarían expertos internacionales en fenómenos atmosféricos anómalos y física avanzada. Los 3 supervivientes serían sometidos a evaluaciones médicas y psicológicas exhaustivas por especialistas independientes. Y lo más importante, se expandiría dramáticamente la búsqueda de los 51 desaparecidos, porque ahora había esperanza, por tenue que fuera, de que si 3 personas sobrevivieron de una manera inexplicable, quizás otras también lo hicieran. Durante los siguientes 5 días, equipos de búsqueda peinaron no solo el área al noreste de Karachi, donde se habían encontrado los restos del avión, sino también regiones montañosas remotas en un radio de 200 millas. Se emplearon helicópteros con equipo de detección térmica,
esperando localizar personas perdidas. Se interrogaron habitantes de aldeas remotas, se revisaron reportes policiales de toda la provincia, buscando avistamientos de personas desorientadas o perdidas que pudieran ser pasajeros del PK-404. Pero no se encontró a nadie más. Los 3 supervivientes permanecían como el único vínculo viviente con el vuelo desaparecido, portadores de un testimonio que planteaba más preguntas que respuestas. Las familias oscilaban entre la esperanza renovada por los 3 que habían reaparecido y la desesperación creciente por los 51 que permanecían ausentes. Muhammad Tariq, el padre del joven empresario Bilal, visitó a los supervivientes preguntándoles una y otra vez si recordaban haber visto a su hijo en el avión, si había alguna posibilidad de que también hubiera sobrevivido en algún lugar remoto. El doctor Ahmad, la señora Malik y Hassan Iqbal fueron sometidos a pruebas exhaustivas. Análisis de sangre, escáneres cerebrales, evaluaciones psiquiátricas. Los resultados eran consistentes. Estaban física y mentalmente sanos. No mostraban signos de delirio o psicosis. Sus recuerdos del evento eran estables y coherentes entre sí. No cambiaban con repetidas entrevistas. Desde una perspectiva médica y psicológica, eran testigos confiables de un evento que la ciencia no podía explicar. El 31 de agosto, 6 días después de la desaparición, la sustancia misteriosa encontrada en los restos del avión fue analizada por laboratorios especializados en Islamabad y, en consulta internacional, por instalaciones en el Reino Unido. Los resultados fueron enviados a Malik en un informe clasificado. La sustancia contenía isótopos que no ocurrían naturalmente en la Tierra en las proporciones detectadas. Su estructura molecular sugería propiedades que podrían, teóricamente, interactuar con campos electromagnéticos de maneras no convencionales. Pero su origen permanecía completamente desconocido. Un científico consultado por el gobierno, el doctor Farooq Rahman, un físico de partículas de la Universidad de Karachi, ofreció una teoría que, aunque especulativa, era la única que intentaba reconciliar todos los hechos conocidos. Si asumimos la posibilidad, por remota que sea, de una anomalía electromagnética o espaciotemporal localizada, podría explicar la desaparición del radar, la desintegración estructural sin explosión y la translocación de los 3 supervivientes. Pero esto entraría en territorio de física teórica que apenas estamos comenzando a comprender. Malik escuchó la teoría con la mente abierta de un investigador, pero el escepticismo de un pragmático. Doctor, ¿está sugiriendo que el vuelo PK-404 encontró algún tipo de distorsión en el espacio? Rahman, consciente de lo increíble que sonaba, respondió cuidadosamente. Coronel, estoy diciendo que si descartamos todas las explicaciones convencionales, como usted mismo ha indicado que debemos hacer, entonces debemos considerar lo no convencional. La ciencia está llena de fenómenos que alguna vez fueron considerados imposibles hasta que la evidencia nos obligó a reconsiderar. Mientras los días se convertían en semanas, la búsqueda de los 51 desaparecidos gradualmente se reducía en intensidad, aunque nunca fue oficialmente cancelada. Las familias comenzaban el doloroso proceso de aceptar que sus seres queridos probablemente nunca serían encontrados. Servicios conmemorativos se realizaron en mezquitas de todo Pakistán. Zainab Qureshi, la esposa del capitán Mahmud, estableció una fundación en memoria de las víctimas, dedicada a mejorar la seguridad aérea y apoyar a familias afectadas por tragedias de aviación. Los 3 supervivientes eventualmente fueron dados de alta del hospital y regresaron a sus vidas, marcados para siempre por su experiencia inexplicable. Pero el misterio de lo que realmente le ocurrió al vuelo PK-404 en esos minutos fatales después del despegue permanecía
sin resolver. Y en los archivos clasificados del gobierno pakistaní, en un expediente sellado que pocos tenían autorización para ver, reposaba la evidencia de un evento que desafiaba toda comprensión. Un avión que se desvaneció, una sustancia que no debería existir, y 3 personas que sobrevivieron lo imposible. La investigación oficial del vuelo PK-404 se prolongó durante 18 meses, convirtiéndose en una de las más exhaustivas y costosas en la historia de la aviación pakistaní. El informe final, publicado en febrero de 1991, abarcaba más de 800 páginas de análisis técnico, testimonios, evidencia forense y evaluaciones científicas. Pero para frustración de todos los involucrados, sus conclusiones eran tan enigmáticas como el evento mismo que intentaban explicar. El documento oficial, en su resumen ejecutivo, declaraba: la Comisión de Investigación ha determinado que el vuelo PK-404 experimentó una desintegración estructural en vuelo aproximadamente 2 minutos después del despegue, resultando en la pérdida de la aeronave y 51 de sus 54 ocupantes. Sin embargo, la causa precisa de esta desintegración no puede ser determinada con certeza absoluta basándose en la evidencia disponible. La comisión no ha encontrado evidencia de sabotaje, error del piloto o falla mecánica convencional que explique adecuadamente el evento. Lo que el informe público no incluía, pero que permanecía en anexos clasificados, eran las teorías más especulativas que los investigadores habían considerado. El coronel Malik, quien dirigió gran parte de la investigación técnica, había compilado un documento separado titulado Análisis de posibilidades no convencionales, que exploraba hipótesis que rozaban los límites de la ciencia conocida. Entre estas teorías clasificadas estaba la posibilidad de que el PK-404 hubiera encontrado lo que algunos físicos teóricos llamaban una anomalía espaciotemporal localizada. Esencialmente, una distorsión temporal y espacial que podría explicar tanto la desaparición del radar como el transporte aparentemente instantáneo de los 3 supervivientes a una ubicación distante. Aunque esta teoría sonaba a ciencia ficción, algunos consultores científicos argumentaban que fenómenos atmosféricos extremadamente raros, combinados con condiciones electromagnéticas específicas, podrían teóricamente producir efectos que desafían nuestra comprensión convencional de la física. La sustancia misteriosa encontrada en los restos del avión nunca fue completamente identificada. Muestras fueron enviadas a laboratorios en Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Todos confirmaron que su composición isotópica era anómala, pero ninguno pudo determinar su origen. Un científico de Los Álamos sugirió extraoficialmente que la sustancia podría ser un subproducto de algún tipo de interacción de alta energía, posiblemente relacionada con rayos cósmicos o fenómenos electromagnéticos atmosféricos desconocidos. Pero estas eran especulaciones, no conclusiones definitivas. Para las familias de las víctimas, el informe oficial ofrecía poco consuelo. Muchas rechazaron sus conclusiones ambiguas, demandando respuestas más claras. Grupos de familiares presionaron al gobierno para continuar la investigación, para buscar explicaciones alternativas, para no abandonar la búsqueda de los 51 desaparecidos. Muhammad Tariq, el padre de Bilal, dedicó los años restantes de su vida a investigar personalmente el caso, acumulando archivos, entrevistando testigos, buscando cualquier pista que las autoridades pudieran haber pasado por alto. Los 3 supervivientes enfrentaron sus propios desafíos para reintegrarse a la vida normal.
El doctor Nassim Ahmad desarrolló un interés profundo en la física cuántica y los fenómenos anómalos, leyendo vorazmente sobre teorías científicas de vanguardia en un intento de comprender lo que había experimentado. La señora Khadija Malik, después de meses de terapia psicológica, eventualmente encontró una forma de paz, aceptando que algunas preguntas podrían no tener respuestas. Hassan Iqbal, el estudiante más joven, luchó durante años con trastorno de estrés postraumático, atormentado por aquellas sombras que creyó ver en el valle montañoso. En 1995, 6 años después del incidente, Hassan finalmente habló públicamente sobre un detalle que había ocultado en las entrevistas oficiales, temeroso de que lo consideraran mentalmente inestable. En una entrevista con un periodista de investigación reveló: «En ese valle, cuando vi las sombras flotando en el aire, también escuché algo. Voces, cientos de voces, todas hablando a la vez, pero no en pánico o miedo. Era más como confusión, como si todas esas personas estuvieran tratando de entender dónde estaban. Y luego, simplemente se desvanecieron, las sombras y las voces, como si nunca hubieran existido». Este testimonio adicional nunca fue incluido en documentos oficiales, pero alimentó décadas de especulación y teorías alternativas sobre el destino de los 51 desaparecidos. Algunos teóricos sugirieron que las víctimas habían sido transportadas a otra dimensión o realidad alternativa. Otros propusieron que habían sido desintegradas a nivel molecular por algún fenómeno energético desconocido. Las teorías más extremas hablaban de intervención extraterrestre o experimentos gubernamentales secretos. La comunidad de aviación internacional estudió el caso del PK-404 intensamente. Se implementaron nuevos protocolos de monitoreo de aeronaves, sistemas de radar más sensibles y procedimientos mejorados para investigar desapariciones de aeronaves. La Organización de Aviación Civil Internacional utilizó el caso como ejemplo de la importancia de mantener múltiples sistemas de seguimiento independientes en las aeronaves. Pero ninguna de estas mejoras podía responder a la pregunta fundamental: ¿qué realmente le ocurrió al vuelo 404? En 2003, 14 años después del incidente, un equipo de excursionistas en las montañas del norte de Pakistán reportó el descubrimiento de restos humanos en una cueva remota a más de 150 millas de Karachi. Las autoridades investigaron y confirmaron que los restos pertenecían a 2 de los pasajeros desaparecidos del PK-404, identificados mediante registros dentales. Estaban sentados en posiciones que sugerían que habían estado vivos cuando llegaron allí, pero habían sucumbido eventualmente a la exposición y la falta de recursos en ese lugar inhóspito. Este descubrimiento reavivó la investigación brevemente. Si 2 pasajeros habían llegado tan lejos de la ubicación del accidente, era posible que otros también estuvieran dispersos en ubicaciones remotas. Se organizaron nuevas búsquedas en áreas montañosas, pero no se encontraron más restos. Los 2 cuerpos recuperados fueron devueltos a sus familias para un entierro apropiado, proporcionando al menos algo de cierre después de más de una década de incertidumbre. El coronel Amir Malik, quien había dirigido la respuesta de emergencia inicial, se retiró del servicio en 2005. En una entrevista poco antes de su retiro, reflexionó sobre el caso que había definido su carrera. «He pasado miles de horas pensando en el PK-404. He revisado cada pieza de evidencia incontables veces y he llegado a aceptar que hay fenómenos en nuestro mundo, en nuestro universo, que aún no comprendemos. Ese vuelo encontró algo, experimentó algo que está más allá de nuestro conocimiento actual.
Quizás algún día, cuando la ciencia avance lo suficiente, tendremos las herramientas para entender lo que ocurrió, pero hasta entonces permanece como un recordatorio de cuánto aún tenemos que aprender. La aeronave Fokker F-27, matrícula APBBF, fue oficialmente dada de baja por Pakistan International Airlines. Los restos recuperados, después de completarse la investigación, fueron almacenados en una instalación segura del gobierno. En 2010, se tomó la decisión de crear un pequeño memorial usando algunos de estos restos. En un jardín tranquilo cerca del Aeropuerto Internacional Jinnah, se erigió un monumento simple, una sección restaurada del fuselaje del Fokker con una placa que lista los nombres de las 51 personas que nunca fueron encontradas y las 3 que milagrosamente sobrevivieron. Zainab Qureshi, la viuda del capitán Mahmoud, visitaba el memorial cada año en el aniversario de la desaparición. Hasta su fallecimiento en 2018, nunca dejó de creer que algún día se descubriría la verdad completa. En su testamento dejó fondos para que la Fundación Memorial PK404 continuara investigando el caso y apoyando investigación científica en fenómenos atmosféricos anómalos. Los 3 supervivientes mantuvieron contacto entre sí a lo largo de los años, unidos por una experiencia compartida que nadie más podía comprender completamente. En 2019, en el 30º aniversario de la desaparición, los 3 se reunieron en el memorial. El doctor Ahmad, ahora un hombre de 75 años, la señora Malik, de 68, y Hassan Iqbal, de 52, permanecieron juntos frente al monumento, recordando a aquellos que no tuvieron su suerte inexplicable. Hassan, quien finalmente había encontrado paz después de décadas de lucha, compartió una reflexión. Durante 30 años, la gente me ha preguntado por qué nosotros 3 sobrevivimos cuando otros no. He buscado patrones, razones, algún significado, pero creo que la verdad es que el universo nos mostró algo extraordinario esa noche, algo que desafía explicación. No fuimos elegidos, no fuimos especiales. Simplemente estuvimos en el lugar exacto donde las leyes normales de la realidad se doblaron, y por razones que nunca entenderemos, sobrevivimos para contarlo. El caso del vuelo PK404 permanece oficialmente sin resolver en los archivos de la aviación pakistaní e internacional. Es citado en textos de investigación de accidentes como el incidente del vuelo fantasma o la anomalía de Karachi. Estudiantes de aviación, físicos e investigadores de fenómenos inexplicados continúan estudiándolo, cada uno buscando la pieza de evidencia que finalmente podría explicar lo inexplicable. En las noches tranquilas en el Aeropuerto Internacional Jinnah, cuando el tráfico aéreo es escaso y solo quedan los controladores del turno nocturno, algunos veteranos todavía hablan en voz baja sobre aquella noche de agosto de 1989. Hablan de cómo un avión simplemente se desvaneció de sus pantallas, cómo 51 almas desaparecieron sin rastro y cómo 3 personas fueron devueltas por fuerzas que no podemos nombrar ni comprender. El legado del PK404 va más allá del misterio sin resolver. Impulsó mejoras significativas en tecnología de rastreo de aeronaves, incluyendo el desarrollo de sistemas de transmisión de datos en tiempo real que ahora son estándar en la aviación comercial. Inspiró investigación en fenómenos atmosféricos raros y su potencial impacto en las aeronaves. Y recordó a la comunidad de aviación global que a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, aún operamos en un mundo donde lo imposible ocasionalmente se vuelve real. Para aquellos que perdieron seres queridos en el vuelo 404, el misterio sin resolver ha sido una carga dolorosa. Pero muchos han encontrado propósito en asegurar que la historia nunca sea olvidada.
Cada año, en el aniversario del 25 de agosto, familiares y sobrevivientes se reúnen en el memorial, no solo para recordar a los perdidos, sino para celebrar el misterio de la existencia misma y nuestra búsqueda perpetua de comprender lo incomprensible. Si esta historia del vuelo PK404 te ha fascinado, te invito a que te suscribas a nuestro canal para más investigaciones profundas sobre los misterios más desconcertantes de la aviación. Deja en los comentarios qué otros casos inexplicables te gustaría que investiguemos. ¿Hay algún incidente aéreo que te haya intrigado? ¿Alguna desaparición que merezca ser explorada con este nivel de detalle? Comparte tus sugerencias y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas investigaciones. Porque en el vasto cielo que creemos conocer, aún existen secretos esperando ser descubiertos, misterios que desafían nuestra comprensión de la realidad. Y seguiremos buscando respuestas, una historia a la vez.